Hola, bienvenidos nuevamente a la miniserie de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hoy vamos a ver el último capítulo, el último hábito, que es afilar la sierra. Pues bienvenidos nuevamente a este último hábito, el séptimo de la gente altamente efectiva, que es afilar la sierra. Hemos llegado al final, ha sido un viaje maravilloso, espero que para ustedes también. Así es de que vamos a ver de qué trata este último hábito. El autor comienza con una analogía que trata de una persona que va caminando en el bosque y se encuentra a otro cortando un árbol con una sierra y le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿No lo ves? Estoy cortando un árbol. Se te ve muy cansado. ¿Cuánto tiempo llevas cortando el árbol? Llevo más de 5 horas y estoy molido. ¿Y por qué no haces una pausa y afilas la sierra? Estoy seguro de que cortarás mucho más rápido. No tengo tiempo para afilar la sierra, dice el hombre enfáticamente. Estoy demasiado ocupado cortando el árbol. El séptimo hábito consiste en tomar tiempo para afilar la sierra. Engloba a todos los demás hábitos del modelo de los 7 hábitos porque es el que los hace posible. Significa renovar las 4 dimensiones de nuestra naturaleza: la física, la espiritual, la mental y la social emocional. Para hacerlo, tenemos que ser proactivos. Tomarnos el tiempo para afilar la sierra es una actividad del cuadrante 2. Es decir, es muy importante, pero no urgente, ya que no hay nadie presionándonos para hacerlo. La atención al cuidado personal debe presionarse hasta que se convierta en una segunda naturaleza, una especie de adicción sana que nadie más puede hacerlo por nosotros. Me recuerda a un afamado psicólogo que decía que hay que tratarnos como trataríamos a una persona que queremos. ¿Cuántas veces no aconsejamos a personas que se cuiden de tal o cual forma porque las queremos? Bueno, pues lo mismo debemos de hacer con nosotros, tratarnos como una persona a la que queremos. Muy bien, pues como ya vimos, tenemos entonces la dimensión física, la espiritual, la mental y la social emocional. Empecemos por la dimensión física, que supone cuidar efectivamente de nuestro cuerpo. ¿Y qué es esto? Pues comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. Las 3 grandes áreas de mantenimiento de nuestro cuerpo son la resistencia, la flexibilidad y la fuerza. La resistencia es lo que llamamos ahora comúnmente cardio, que es elevar la condición física. La flexibilidad se logra mediante ejercicios de estiramiento como pilates, calistenia, etc. Y la fuerza se consigue con ejercicios de tensión muscular, el gimnasio, flexiones de brazos, abdominales, etc. Cada vez es más sabida la conexión que hay entre el cuerpo y la mente. Gran cantidad de enfermedades psicológicas como la ansiedad, la depresión, etc. pueden ser evitadas ejercitando el cuerpo. Afirman los expertos que durante el ejercicio físico se fortalecen y conectan neuronas cerebrales y poco a poco se hace eficiente el corazón y el sistema de procesamiento del oxígeno. El pulso en estado de reposo se hace más lento, las actividades normales van resultando cada vez más fáciles, se tendrá más energía por la tarde y es probable que el mayor beneficio se experimente como consecuencia del ejercicio sea el desarrollo de los músculos de la proactividad del primer hábito. Es decir, el ejercicio se relaciona con nuestra productividad en nuestras actividades habituales. La segunda dimensión es la espiritual. La dimensión espiritual es nuestro núcleo, nuestro centro del que ya hemos hablado. Es el compromiso con nuestro sistema de valores, un área muy privada de la vida de importancia suprema. Es donde residen nuestras creencias más profundas y nos conectan con el mundo más allá de lo material, donde nos respondemos si Dios existe, qué hay después de la muerte, el sentido de la vida, etc. Algunos obtienen esta renovación espiritual leyendo grandes obras literarias que inspiran y conectan con lo trascendente. Otros en la majestuosidad de la naturaleza, respirando su grandeza y origen. Otros en la meditación o en la religión, que como la palabra lo dice, es la manera en que nos relacionamos con Dios. La renovación espiritual exige que se le dedique tiempo, pero se trata de una actividad del cuadrante 2 que realmente no tenemos tiempo para descuidarlo. La idea es que cuando nos dedicamos tiempo
aprendiendo a sumergirnos en el centro de nuestro liderazgo de nuestras vidas, es decir, en nuestro espíritu, ese centro se despliega como un paraguas y cubre todo lo demás. Ese espíritu renovado a través de estos medios nos hace más asertivos en nuestras decisiones, más optimistas y con un sentido de trascendencia que se ve reflejado en todos los hábitos. Por eso es tan importante el enunciado de la misión personal que ya vimos en algún otro capítulo, ya que si lo tenemos, podemos repasar nuestro centro y comprometernos con él constantemente. Si resolvemos nuestros conflictos interiores, experimentamos una sensación de paz y de saber lo que se busca. Pasemos ahora a la dimensión mental. En su mayor parte, nuestro desarrollo mental y la disciplina para el estudio provienen de la educación formal. Es decir, fuimos a la escuela hasta cierto periodo y se acabó. Pero fuera de la escuela, ¿qué tipo de formación intencional estoy recibiendo? Y no estoy hablando de grandes programas o titulaciones no, estoy hablando, por ejemplo, de nuestro hábito de lectura. Muchos dejamos que nuestras mentes se vayan atrofiando. Nuestro hábito de lectura no es muy bueno. No exploramos con profundidad temas nuevos que nos refieren a nuestro campo de acción para hacer mejor las cosas e innovar. Dejamos de pensar analíticamente. Ayer estaba escuchando un video de una entrevista a un gran empresario de estos sharks que le llaman y decía que las personas exitosas coinciden en que la clave está en leer. Sin embargo, muchos nos seguimos resistiendo. Tenemos un gran enemigo en estos tiempos que son las redes sociales, ya que estas promueven la inmediatez de la satisfacción que nos proporcionan y nos distraen de la disciplina de la lectura, que requiere un poco más de esfuerzo inicial, pero que los frutos son mucho más grandes. No es que la tecnología y las redes sean malas en sí, es el uso que les damos. En lo personal, por ejemplo, yo utilizo mucho YouTube para formarme, pero hay que tener cuidado porque puede convertirse en nuestro enemigo fácilmente. Tenemos audiolibros que también son un gran recurso para aprovecharlos traslado o incluso cuando nos ejercitamos. Hay muchas maneras hoy en día de formar nuestro intelecto, pero para mí la lectura sigue siendo primordial. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Estoy formando mi mente? ¿Soy capaz de sostener conversaciones interesantes de temas interesantes? ¿Exploro otros puntos de vista? No hay mejor forma de informar y ampliar regularmente la mente que acostumbrarse a leer buena literatura. La lectura de calidad, como los clásicos universales, autobiografías y publicaciones que amplían nuestra conciencia cultural. Esto puede ampliar nuestros paradigmas y afilar la sierra mental. Además de la lectura, el autor propone escribir como otro poderoso modo de afilar nuestra sierra mental. Llevar un diario con nuestros pensamientos, experiencias, comprensiones y aprendizajes promueve la claridad, la exactitud y el contexto mentales. Organizar y planificar son otras formas de renovación mental, asociadas a los hábitos segundo y tercero. Esto es de empezar con un fin en mente y ser mentalmente capaces de organizar y alcanzar ese fin. Pasemos ahora a la dimensión social emocional. Mientras que las dimensiones física, espiritual y mental están relacionadas con el hábito primero, segundo y tercero, ya que se trata de la victoria privada, de nuestra propia formación, la dimensión social emocional está relacionada con los últimos tres, porque nuestra vida emocional social se desarrolla a partir de las relaciones con los demás. No lleva tiempo en el mismo sentido que renovar las otras dimensiones. Podemos hacerlo en nuestras interacciones cotidianas normales con las demás personas, pero sin duda alguna requiere de ejercicio, es decir, no requerimos de tiempo adicional como puede ser para leer o para hacer ejercicio. Esta dimensión la podemos ejercitar en nuestras interacciones cotidianas, pero se requiere intencionalidad. Supongamos que estoy en desacuerdo con alguien en el trabajo. Vamos a recordar que según lo visto en los hábitos anteriores, lo primero que voy a hacer es poner en práctica el cuarto hábito, es decir, pensar en ganar. Estamos ante una situación que vemos de distinta forma. Tengo que pensar en cómo ambos podemos encontrar una solución y sentirnos bien al respecto. Después me acerco, pregunto e intento primero comprender, que este es el quinto hábito. Cuando yo pueda explicar tu punto de vista tan bien como tú lo haces, entonces me concentraré en comunicar mi propio punto de vista y así intentar ser comprendido. Posterior a eso, trabajaremos juntos para generar soluciones de tercera alternativa que remedien nuestras diferencias a través de una comunicación sinérgica del sexto hábito.
Ahora bien, el éxito en los hábitos cuarto, quinto y sexto está altamente relacionado con nuestro sentido de la seguridad personal. Si somos emocionalmente inseguros, aunque estemos muy adelantados desde el punto de vista intelectual, poner en práctica estos hábitos con personas que piensen de forma distinta que nosotros puede resultar amenazador. Sin embargo, cuando tengo esta seguridad personal, puedo manejar mis emociones de mejor forma y distanciarme de ellas sin personalizar las diferencias y poder llegar así a una solución. La integridad es la fuente fundamental de la valía personal. No es cuestión nada más de actitud o disposición mental. Se trata de ser coherente entre lo que pensamos, hacemos. Llevar una vida de principios, la cual hace que cuando me mire al espejo esté satisfecho con lo que veo, sabiendo que tengo errores y no consentirlos, pero que puedo mejorar y conducirme conmigo y con los demás con los principios adecuados. Esto es lo que me dará una seguridad intrínseca. También hay una seguridad intrínseca que surge del servicio, del hecho de ayudar a otros de manera significativa. Lo que importa es hacer felices las vidas de las otras personas. El motivo es la influencia y no el reconocimiento, porque el reconocimiento se puede dar o no, pero influir de manera positiva en las personas es un bien en sí mismo. También el autor nos habla de cómo debemos estar programados para los otros. Todos hemos encontrado en la vida a ese profesor, ese líder, ese compañero que nos ayuda a creer en nosotros mismos y marcan un antes y un después de haberlos conocido. ¿Por qué no convertirnos en ese tipo de personas para los demás, escucharlas y simpatizar con ellas, no quitarles sus responsabilidades, sino animarlos a ser proactivos? ¿Qué es lo que reflejamos a los otros sobre ellos mismos y en qué medida ese reflejo influye positivamente en sus vidas? Tenemos mucho para invertir en las cuentas bancarias emocionales de las otras personas. Hay que aprender a ver el potencial de las demás personas y reafirmarlo. Emplear nuestra imaginación en lugar de nuestra memoria. Esto me encantó. Al ver a una persona, usar nuestra imaginación para ver su potencial y no la memoria para recordar sus errores. Con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, con nuestros colaboradores, empleados, etc. Negarnos a etiquetarlos y verlos de una manera nueva, distinta cada vez que nos encontramos con él. Como dice la frase, trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Por último, vamos a entrar en el equilibrio de la renovación. ¿Y qué es esto? Nos dice el autor que el descuido de cualquier área afecta negativamente a las restantes, es decir, no son independientes. Por eso tiene que ser equilibrada. Lo que uno hace para afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones, ya sea espiritual, física, etc., tiene un efecto positivo en las otras, porque están altamente interrelacionadas. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los 7 hábitos. Es decir, cuando empiezo a hacer ejercicio, estoy más motivado para leer y cultivar mi espíritu. Se convierte en una sinergia, en una espiral hacia arriba, sintiéndome motivado, queriendo escalar hacia nuevos lugares. Si se descuida un aspecto, los otros tienden a estancarse o caer. Veamos cómo lo dice el autor y relaciona todos los hábitos. Cuantos más proactivos somos, primer hábito, más efectivamente podemos ejercer el liderazgo personal, segundo hábito, y la administración personal, tercer hábito en la vida. Cuanto más efectivamente administramos nuestra vida, es decir, el tercer hábito, en mayor medida podemos realizar actividades renovadoras del cuadrante 2, séptimo hábito. Cuanto más procuramos primero comprender, que es el quinto hábito, con más efectividad podemos buscar soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar. Y esto es el cuarto y sexto hábito. Cuanto más progresemos en cualquiera de los hábitos que conducen a la independencia, hábitos primero, segundo y tercero, más efectivos seremos en las situaciones interdependientes, hábitos tercero, quinto y sexto. Lo que quiere decir el autor en este texto es que los hábitos están íntimamente relacionados y de esa forma se convierten en una espiral. Es como un círculo virtuoso que cuanto más mejoro en uno, más fácil me va a ser mejorar en los demás. Al final de este capítulo, el autor nos invita también a considerar otro aspecto de la renovación y se refiere a nuestra conciencia moral. Esa voz que nos dice lo que está bien y lo que está mal. El clásico diablito y el angelito en el hombro de cada uno. Nos dice lo que debemos hacer en cada decisión que tomamos. La conciencia moral percibe nuestra congruencia o discrepancia con los principios correctos y nos eleva a ellos cuando está en buena forma.
Así como la educación de los nervios y los músculos para el atleta y la educación de la mente para el estudioso, la educación de la conciencia moral lo es para la persona verdaderamente proactiva y altamente efectiva. Pero la educación de la conciencia moral exige una concentración aún mayor, una disciplina más equilibrada, una vida más coherente. Requiere disfrutar con regularidad la literatura inspiradora, albergar pensamientos nobles y sobre todo vivir en armonía con lo que nos dicta la conciencia. Educar la conciencia no es tarea fácil, requiere reflexión, examinarla recurrentemente, preguntándonos cómo vamos respecto de esos principios de lealtad, honestidad, verdad, etc. ¿Cómo me he conducido, en definitiva, durante el día? Hay una frase que para mí resume todo el quehacer de nuestras actividades. Y esta frase es: haz lo que tienes que hacer. Pero para saber qué tenemos que hacer, nuestra conciencia moral debe estar bien educada y ejercitada. Muy bien, pues hasta aquí con el séptimo hábito y vamos como siempre a estas sugerencias prácticas que siempre recomiendo y repito siempre: de nada sirve leer un buen libro o aprender algo de alguna otra persona, lo que quiera que eso sea, si no lo llevamos a la realidad de nuestras vidas. Y es ahí donde está y donde sucede la magia, cuando verdaderamente aplicamos los principios aprendidos en algún libro, en alguna conferencia o en algún taller, etc. Y lo primero que nos sugiere el autor es: haz una lista de actividades que te ayudarían a mantenerte en buen estado físico, adecuadas a tu estilo de vida y con las que puedas disfrutar antes o después de trabajar. Incluye una de estas actividades como meta en tu rol personal para la próxima semana. Pues ahí tienen la primera sugerencia. Y luego, en caso de que no lo logres, ¿fue porque subordinaste esta meta a un valor auténticamente superior o simplemente no lo lograste porque no lograste actuar con integridad respecto de tus valores? En pocas palabras, te dio flojera, ¿no? Eso es lo que quiere decir más o menos el autor. Haz una lista también de actividades renovadoras de la dimensión espiritual y mental. En el área social emocional, enumera relaciones que te gustaría mejorar o circunstancias específicas en las que la victoria pública te procuraría una mayor efectividad. Elige una de ellas y plantéatelo como meta para la semana entrante. Llévala a cabo y evalúa. Comprométete a poner por escrito actividades específicas para afilar la sierra en las 4 dimensiones. Todas las semanas a realizarlas y a evaluar el rendimiento y sus resultados. Muy bien, pues hemos llegado al final de este libro. Pues me gustaría que me comentaran aquí en el espacio de comentarios qué fue lo que más les ha llamado la atención de este o cualquier capítulo. Si te ha llamado o te ha movido algo, pues yo te recomiendo que lo compres, lo subrayes, lo destroces, etc. Y si algún principio te ha llamado también la atención, pues que lo pongas en práctica. Yo en lo personal, les soy honesto, ya he puesto varios de estos en práctica y verdaderamente les puedo decir que funciona. Ha sido para mí una gran relectura porque yo ya había leído este libro, pero pues también te tiene que encontrar en cierto momento para que lo puedas aplicar y verdaderamente exprimir todo el jugo posible. Pues muchas gracias, no se olviden de seguirme en mis redes y nos vemos pronto. Vienen sorpresas, viene otro gran libro y nos vemos. Este canal está patrocinado por SOP Asesores. Si estás buscando un crédito para tu casa, un crédito para tu auto, un crédito para crecer tu empresa o algún seguro, no dudes en contactarnos. Te dejo su página aquí en la descripción.